Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana, soy de Cuba y en mi canal los invito a ver videos sobre Trinidad, que es la ciudad donde vivo. Comienza el video y espero les guste muchísimo y lo disfruten y se diviertan tanto como yo. La Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera villa fundada por los castellanos en Cuba en el año 1514 y su rápido crecimiento no tardó en consolidar su posición. Posteriormente, gracias al desarrollo de la industria azucarera en el vecino Valle de los Ingenios, llegó la prosperidad a Trinidad, donde los industriales azucareros comenzaron a construir sus palacios y casonas que hoy son tan emblemáticos. Veamos entonces cómo llegar a Trinidad. La ciudad se encuentra a unos 300 kilómetros de La Habana y a unos entre 80 y 100 kilómetros de Santa Clara y Cienfuegos. Y aunque tiene un pequeño aeropuerto, lo más habitual es llegar por vía tierra, de algunas de las siguientes maneras. Primero me gustaría aclararles que todas las opciones que les voy a decir ahora son basadas en experiencias de mis clientes. Tenemos un hostal en casa y siempre les pregunto cómo les fue, qué opción ven ellos mejor para poder ayudar a mis próximos clientes. Entonces, número 1, Vía Azul. En Cuba hay una red de autobuses denominada Vía Azul que conecta las principales ciudades del país. Funcionan relativamente bien, menos en lo que a puntualidad se refiere, según me han dicho mis clientes. Sin embargo, sus horarios son muy limitados y sus precios relativamente altos. Vamos a la segunda opción. La segunda opción es el taxi privado con chofer. Si están rentados en una casa particular, estoy segura que su anfitrión puede ayudarlos a conseguir un chofer de confianza. Generalmente hay uno para estos temas. El taxi privado es un poco caro porque tienen que pagarlo ustedes solitos, pero hay otra opción que se llama taxi, que le llamamos taxi colectivo, que comparten el taxi con otros clientes y entonces les sale un precio más económico por todo el trayecto. Es la opción que yo más les recomiendo. Igualmente les digo, si están rentados en una casa particular, su anfitrión puede ayudarlos a conseguir el mejor taxi. La otra opción sería rentar tu propio taxi. En La Habana y en otras ciudades están las oficinas que se encargan de esto. Personalmente, yo no les recomiendo esta opción por el momento por el gran problema con el combustible que hay actualmente en Cuba. Recientemente tuve unos clientes que se pasaron los 3 días con el carro en el garaje, no lo pudieron usar, tuvieron que pagar otros taxis para moverse en Trinidad porque no encontraban combustible de ninguna manera. Entonces no se los recomiendo, ni siquiera sabían cómo se iban a llevar el carro para La Habana. Entonces yo les recomiendo la opción de taxi colectivo o taxi privado si quieren estar más cómodos y tienen un poquito más de dinero destinado al tema del transporte. Veamos entonces qué ver y qué hacer en Trinidad. La ciudad es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura colonial rural de la isla, ya que cuenta con un sinfín de casonas majestuosas y coloridas que parecen detenidas en el tiempo y que complementan a la perfección con sus playas y bosques. Así que, más allá de todo lo que hay que hacer en Trinidad, les recomiendo también dar una vuelta por sus alrededores. Ya entonces no voy para Marcané, llego a Cueca, voy para Mayarí. Ya entonces no voy para Marcané, llego a Cueca, voy para Mayarí. Veamos entonces dónde alojarse. Si están pensando visitar a Trinidad, deben saber que como en toda Cuba hay un sinfín de opciones de alojamiento, desde los hoteles hasta las casas particulares. Yo personalmente les recomiendo las casas particulares, porque de esta manera van a tener un mayor acercamiento con la vida real de los cubanos. Si tienen la oportunidad de tener un anfitrión que hable su mismo idioma, pueden preguntarle, indagar, compartir con ellos su vida diaria. Pues señoras, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, los invito a que lo compartan con sus amigos, me den like. Si tienen alguna sugerencia para un nuevo video, algún lugar que quieran ver, algo que quieran saber, me lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias por dedicarme un poquito de su tiempo. Les deseo un lindo día.